¿Soy el malo por no sentir culpa? Sé cómo va a sonar todo esto. La mayoría va a decir que merezco todo lo que pasó. Y honestamente, probablemente tengan razón. Pero si esperan que diga que estoy arrepentido o destruido por cómo terminó mi matrimonio, no puedo hacerlo. Conocí a mi ex esposa cuando teníamos 19 años. Ella era callada, tímida, el tipo de persona que siempre necesitaba aprobación para todo. Yo, en cambio, era más seguro. O al menos eso creía en ese momento. Mi familia tenía dinero. Trabajábamos en construcción y bienes raíces. Nunca nos faltó nada. Nos casamos rápido, demasiado rápido. A los pocos años ya teníamos 3 hijos y una vida que desde afuera parecía perfecta. Casa grande, autos nuevos, vacaciones familiares, fotos felices en redes sociales. Todo eso, pero la verdad era muy distinta. Yo nunca dejé de comportarme como un hombre soltero. Al principio solo eran mensajes, compañeras de trabajo, exnovias, mujeres que conocía en viajes. Después se volvió algo físico y luego habitual. Nunca fui especialmente cuidadoso y aún así, ella tardó bastante en descubrirme. La primera vez encontró mensajes. Recuerdo perfectamente cómo me miró, como si realmente no pudiera entender lo que estaba viendo. Me preguntó qué había hecho mal. Eso todavía lo recuerdo, porque me pareció absurdo. No era culpa de ella, simplemente me gustaba la atención. Me gustaba sentir que podía conseguir a cualquiera. Le dije que había sido un error. Lloró toda la noche y me perdonó. La segunda vez encontró fotos. La tercera vez conversaciones completas. La cuarta vez directamente me llamó una de las mujeres mientras cenábamos y aún así seguía quedándose conmigo. La razón era bastante obvia. Ella dependía completamente de mí. Nunca terminó la universidad porque quedó embarazada muy joven. Nunca trabajó realmente. Toda su vida giraba alrededor de la casa y los niños. La casa estaba a mi nombre. Los autos también, las cuentas, todo. Y creo que ambos entendíamos perfectamente la situación y sin necesidad de hablarla. Con el tiempo dejó de discutir tanto y honestamente eso empezó a molestarme más porque ya no reaccionaba, ya no lloraba, ya no revisaba mi celular, ya no me preguntaba dónde estaba. Era como si simplemente hubiera aceptado que yo nunca iba a cambiar. A veces me observaba con una expresión rara. No parecía tristeza, parecía cansancio, como si mentalmente ya estuviera lejos de mí. Ahí fue cuando todo empezó a irse al infierno. Comenzó con detalles pequeños, empezó a arreglarse más, compró ropa nueva, se cortó el cabello, empezó a salir más seguido con sus amigas y lo que más me molestaba, dejó de interesarle dónde estaba yo. Antes me llamaba constantemente, ahora no. Podía desaparecer un fin de semana entero y ella apenas preguntaba. Eso me hizo pensar cosas. Una noche llegué tarde y la encontré despierta en la sala mirando el celular. Cuando entré, apagó la pantalla rápido, sentí algo extraño en el pecho, le pregunté con quién hablaba, dijo que con su hermana, no le creí. Después de eso empecé a fijarme en todo, cada detalle, cada mensaje, cada salida, cada sonrisa. Mi cabeza ya estaba convencida de que me engañaba y lo peor es que mientras más lo pensaba, más sentido tenía para mí, porque yo sabía perfectamente lo fácil que era ocultar una infidelidad. Empecé a revisar su teléfono cuando dormía, sus llamadas, sus redes sociales, sus correos. No encontraba nada, pero eso no me tranquilizaba. Al contrario, pensaba que simplemente era más inteligente escondiéndolo. Una vez salió con unas amigas y tardó 40 minutos más de lo normal en regresar. Cuando llegó,
ya estaba esperándola despierto. Le pregunté dónde había estado. Me respondió tranquila, pero algo en su tono me irritó. Sentía que me hablaba como si yo fuera un loco. La discusión escaló rápido. Terminé gritándole en la cocina mientras los niños dormían arriba. Ella solo repetía: "No te estoy engañando", y yo no podía creerle. Ahora entiendo lo absurdo que era todo. Después de años engañándola constantemente, no soportaba imaginar que alguien pudiera hacerme lo mismo. Pero en ese momento mi paranoia me parecía completamente lógica. Empecé a seguirla. Literalmente, inventaba excusas para salir del trabajo y manejar detrás de ella. La veía ir al supermercado, a la escuela de los niños, a casa de su hermana, nada más. Y aún así, encontraba motivos para sospechar. Una vez la seguí hasta el gimnasio. Pasé casi una hora sentado afuera, viendo quién entraba y salía. Cuando finalmente salió sola, sentí alivio, pero el alivio me duró segundos, porque inmediatamente pensé: tal vez ya salió antes. Mi cabeza nunca se detenía. Comencé a comportarme peor. Le preguntaba por qué tardaba tanto en contestar mensajes, por qué sonreía viendo el celular, por qué quería salir sola. Ella empezó a verse nerviosa cerca de mí, y eso solo empeoró todo, porque interpretaba su incomodidad como culpa. Instalé cámaras en la casa sin decirle. Revisaba grabaciones desde el trabajo, buscando cualquier cosa sospechosa. No encontré nada, nunca, y aún así, seguía convencido de que algo estaba pasando. Una noche exploté por completo. Había salido a cenar con unas amigas y regresó más tarde de lo que dijo. Cuando llegó, le quité el celular de las manos. Lo revisé frente a ella. Nada, ni mensajes raros, ni llamadas, nada. Y aún así seguía acusándola. Le dije que seguramente ya había aprendido a ocultarlo mejor. Ahí fue la primera vez que me gritó de vuelta. Me dijo: ¿te das cuenta de que estás haciendo exactamente lo mismo que me hiciste durante años? No respondí, porque tenía razón, pero en ese momento no podía admitirlo. Mi hija mayor empezó a evitarme. Mi hijo menor lloraba cuando escuchaba discusiones. Incluso mis propios amigos comenzaron a decirme que estaba exagerando. Pero yo seguía convencido de que había alguien más. Mi hermana fue la única que me habló claro. Me dijo que estaba perdiendo la cabeza, que después de años haciéndole daño y ahora no soportaba imaginar que ella pudiera seguir adelante sin mí. Tal vez tenía razón, pero ya era tarde. Una tarde llegué a casa y encontré varias cosas faltando. Pensé que nos habían robado. Después vi la nota: los niños están bien, no nos busques. Eso fue todo. Intenté llamarla, bloqueado. Le escribí, nada. Al día siguiente me llegó la notificación del divorcio y ahí descubrí algo que jamás imaginé. Su hermana llevaba años ayudándola a guardar dinero, pequeñas cantidades, transferencias, efectivo. Mientras yo creía que ella jamás sobreviviría sin mí, llevaba mucho tiempo preparándose para irse. También había guardado pruebas de todo: mensajes, fotos, audios, videos de discusiones, incluso registros de las cámaras que instalé. Todo. El proceso legal fue un desastre. Perdí muchísimo dinero, la mitad de varias propiedades, cuentas, terrenos. Eso fue lo que realmente me afectó. No perderla a ella, no el matrimonio, el dinero, la sensación de que me habían ganado. Mis hijos dejaron de hablarme durante meses. Mi familia dejó de defenderme cuando vieron las pruebas. Y aún así, no sentía culpa. Rabia sí, muchísima. Pero culpa no. Lo peor es que ella terminó mejor después de irse. Consiguió trabajo con ayuda de su hermana.
Empezó a estudiar otra vez. Se veía más tranquila. La última vez que la vi parecía alguien completamente distinto, como si pudiera respirar otra vez. Mientras tanto, yo seguía peleando el tema de la manutención y perdí también. Así que hice lo único que se me ocurrió. Vendí varias cosas antes de que terminara todo, moví dinero, cerré cuentas y me fui del país. Ahora vivo en otro lugar donde es difícil rastrear ingresos. A veces me llegan mensajes diciéndome que soy un cobarde. Tal vez lo soy, pero si la pregunta es si me siento mal por todo lo que pasó, la respuesta sigue siendo no. Lo único que realmente me molesta es que al final ella sí logró escapar de mí. Al principio pensé que eventualmente se cansaría y llamaría para volver, porque siempre volvía después de cada pelea, después de cada mentira, después de cada mujer. Siempre terminaba quedándose, así que durante semanas seguí esperando un mensaje, una llamada, algo, pero nunca llegó. Lo único que recibía eran correos de abogados, documentos, solicitudes, cosas frías. Eso me irritaba más de lo que esperaba, porque ya ni siquiera quería discutir conmigo. Era como si simplemente me hubiera borrado de su vida. Mis hijos dejaron de hablarme durante un tiempo. Mi hija mayor directamente me odiaba y honestamente no la culpo, pero tampoco iba a pasar el resto de mi vida sintiéndome miserable. Así que empecé a salir otra vez. Al principio solo eran citas, mujeres más jóvenes, fiestas, viajes, lo normal. Y ahí conocí a Camila. Tenía 24. Yo le llevaba más de 10 años. Era divertida, atractiva y sobre todo me admiraba. Eso último era importante, porque después del divorcio sentía que todo el mundo me veía como un villano, pero con ella no. Con ella podía fingir que nada había pasado. Al inicio fue perfecto, demasiado perfecto. Me hacía sentir otra vez como cuando era más joven. Volví a quedarme fuera hasta tarde, a esconder mensajes, a mentir sobre dónde estaba. Y lo más ridículo es que esta vez ella sí sospechaba desde el principio. Recuerdo una noche en la que me preguntó directamente si le estaba siendo infiel y casi me reí porque sentí que estaba repitiendo una escena que ya había vivido demasiadas veces. Le dije que estaba loca, que estaba paranoica, exactamente las mismas palabras que yo odiaba escuchar cuando era el que sospechaba. Y funcionó, me creyó o decidió creerme. La verdad es que Camila se parecía muchísimo a mi ex cuando éramos jóvenes, dependiente, insegura, dispuesta a perdonar demasiado, y creo que por eso seguí con ella, porque era fácil, porque ya sabía cómo funcionaba todo. Incluso cuando encontraba cosas, terminaba quedándose. Una vez vio mensajes con otra mujer mientras yo me bañaba. Cuando salí estaba llorando sentada en la cama, y en vez de sentir culpa, sentí cansancio, como si estuviera viendo una película repetida. Le dije que no significaba nada, que estaba exagerando, que si quisiera engañarla de verdad, sería más cuidadoso. Y aún así, se quedó. Mi ex lo hizo durante años, y ahora Camila estaba haciendo exactamente lo mismo. La diferencia es que esta vez, yo ya sabía cómo terminaba la historia, porque empecé a notar las mismas señales otra vez. El cansancio, la forma en que dejaba de discutir, la indiferencia, porque cuando dejan de reclamarte es porque ya empezaron a irse mentalmente. Hace poco encontré a Camila revisando apartamentos desde su celular. Cuando me vio, bloqueó la pantalla rápidos y por un segundo sentí exactamente lo mismo que sentía con mi ex. Esa paranoia horrible, ese pensamiento de seguro ya hay alguien más.